llamando un número, ¿verdad? Uno por grupo. Van pasando aquí con Osvaldo, ahí les va a tomar nota ahí cómo van saliendo sus numeritos. Vamos a ir trabajando en relación a la audiencia de primera declaración, porque yo sé que ustedes, super pilas, ya tienen conocimiento en cuanto a esta audiencia de primera declaración y sus códigos bien rayaditos y toda la cuestión, pero lo vamos a recapitular por en caso de que alguien, muchachos, silencio, en caso de que alguien pues todavía tenga alguna duda en relación a esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que les va a servir para cada uno de los grupos ir pasando a realizar su exposición de forma ordenada. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pasen en silencio con Osvaldo, por favor. Muchachos, siéntense. Yo no he llamado a nadie todavía. Siéntense. Bueno, muchachos, por favor, siéntense todos. Pasa, por favor, un miembro del grupo número 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? 28. Ahí estamos, uno por uno. Bien, ahora todos los demás a la mano, por favor, su código procesal penal. ¿Están listos? Código procesal penal, artículo 81, por favor, muchachos. Artículo 81. Bueno, silencio, por favor, silencitos todos, porque los demás compañeros quieren aprender. Recuerden de que de esto depende del éxito en su audiencia. Los que vayan pasando aquí enfrente, silencitos. Muy bien, artículo 81. ¿Están listos? Bueno, como no tenemos tanto tiempo, lleven la lectura, yo se los voy a ir leyendo y explicando de una vez, ¿de acuerdo? Artículo 81, es el primer paso, muchachos, el primer paso dentro de la audiencia de primera declaración. Claro, para llegar a este primer paso, muy probablemente existió una investigación preliminar. ¿Qué investigación preliminar? Aquella que haya desarrollado el Ministerio Público o Policía Nacional Civil para determinar que existía un hecho ilícito y así hacerlo de conocimiento del juez a través de uno de los actos introductorios e iniciar con ello el proceso penal. Pero también existen los casos en los cuales directamente desde el hecho ilícito se van directo ante un juez para que sea sometido a proceso penal a través de una audiencia de primera declaración, ¿verdad, muchachos? Entonces, estamos con el paso número 1 en el artículo 81. Y este paso le pueden escribir en la parte de arriba de su código: advertencias preliminares. Por favor, pase alguien del grupo número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ah, no, 24 ya va. Todavía no. Hasta ahí, pasen. ¿26 también, verdad? ¿No ha pasado? 25. Pasen del 25 todavía no. Pasen del 26. ¿Hay grupo número 29? ¿No? Muy bien. Advertencias preliminares, por favor, en silencio todos. En silencio todos.
Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, lleven su lectura, por favor. Lleven su lectura, los quiero concentrados, muchachos. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. Bueno, ya inició con explicarle cómo se va a desarrollar el acto, o sea, esa audiencia de primera declaración. Continúa. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su contra o en su perjuicio. Entonces, muchachos, ¿por qué se realizan las advertencias preliminares? Estas advertencias preliminares son de observancia general de todos los sujetos procesales que intervienen. ¿Por qué? No solo es para hacerle saber al sindicado que tiene derecho a un abogado defensor, que tiene derecho a ser sometido a un proceso penal justo para alcanzar justicia, ¿verdad? Que tiene derecho a poder declarar o bien abstenerse de hacerlo. Pásame el folder amarillo. O bien abstenerse de hacerlo. Entonces, esas advertencias preliminares o esos derechos también son de observancia de las demás partes para que no dejen de apreciar de que esta persona que está siendo sindicada tiene derechos al igual que ellos que están sentados y que la presunción de inocencia es uno de ellos. Denme un segundo. Bien, pero continúa, muchachos. Y aquí viene lo que se conoce como individualizar a una persona. ¿Ya pasaron los demás? ¿5, 11, 19, 28? Pasen adelante. Aquellos grupos que no hayan pasado, pasen de una vez. Muy bien, lo que se le llama, muchachos, o lo que se conoce como individualizar a una persona. Pongan atención. Bueno, ¿cómo se individualiza a una persona? Seguimos la lectura. Asimismo, le pedirá que proporcione, estamos hablando al sindicado, ¿verdad? Que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y personas con quien vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. De esta forma se individualiza a una persona, o sea, se le toman todos sus generales y a este podemos agregar el lugar para recibir notificaciones, que en ese momento señale un lugar para recibir notificaciones. En estos momentos, la Corte Suprema de Justicia ha acordado como obligatoriedad que todos los sujetos procesales puedan o deban crear un casillero electrónico dentro del organismo judicial, para que sea a este casillero personal
donde le lleguen las notificaciones. Y si en dado caso, pues el sindicado en este momento no lo tiene, puede señalar el casillero electrónico de su abogado defensor, porque él seguramente lo tendrá. Podrá señalar el casillero electrónico de su abogado defensor para que a ese casillero electrónico lleguen conjuntamente las notificaciones de él y su defensor. Muy bien, ya individualizado. Denme un segundito. Es que estamos viendo todavía el tema del cambio del salón, entonces cabal vinieron a observar eso. Bueno, bien muchachos, les mencionaba entonces que ahí tenemos entonces el paso número 1, las advertencias preliminares. Aquellos que no lo tuvieran, entonces escríbanle arribita del artículo 81, advertencias preliminares, o subrayenlo, remárquenlo, igual, paso número 1. ¿Cuál es el paso número 2? Continuamos con el artículo 82 del Código Procesal Penal. Aquí inicia el desarrollo de la audiencia, pero iniciamos con el numeral primero. Ese es el paso número 2, numeral primero. Pónganle un 2 en grande ahí a su código. No me sirve de nada que lo tengan en un cuaderno si a la hora del examen yo les permito entrar el código, entonces el cuaderno no se lo voy a permitir ingresar, ¿verdad? Entonces, en el caso de que se los permita, el código tiene que estar rayado, chiviado, lo que fuera, lo que ustedes inventen, su código. ¿Sí, muchachos? Bueno, desarrollo de la audiencia. El paso número 1, en la parte de arriba de ese paso número 1 le pueden escribir intimación de los hechos como título de ese paso. El paso número 2, ¿verdad? El numeral primero. Bueno, y establece el numeral primero. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias, y vayan marcando número 1 de tiempo, un 2 así chiquitito ahí, modo, un 3 chiquitito, lugar, un número 4 ahí pequeñito, calificación jurídica provisional. Esta calificación jurídica es provisional porque hasta este momento todavía no se le ha ligado a proceso penal al procesado, ni tampoco se le ha dictado un formal auto de procesamiento, ¿verdad, muchachos? Entonces es una calificación jurídica provisional. Número 5, disposiciones legales aplicables. Esto quiere decir que es el tipo penal que se encuentra regulado en nuestro Código Penal, que señala específicamente el delito que se está indicando en contra de esta persona. ¿Sí? Bueno, a esto se refiere esa disposición legal aplicable. Y número 6, la descripción de los elementos de convicción existentes. Definitivamente, para poder acusar a una persona deben existir medios de... Efectivamente, de lo contrario, a un chiste vamos a ir a hacer ahí ante el juez, ¿verdad? El Ministerio Público que está acusando, ¿verdad? Se la vamos a poner fácil al abogado. Bueno, aquí tenemos entonces el paso número 2, la intimación de los hechos. ¿Quién realiza la intimación de los hechos, muchachos? ¿Quién la realiza? El fiscal, ¿verdad? El juez le da la palabra y eso es lo que ustedes van a hacer ahorita en la audiencia de primera declaración. La jueza ve a los ojos al fiscal y le dice: señor fiscal, se le concede la palabra para que intime los hechos. Ya viene el fiscal y bueno, pues y arranca a intimar los hechos, cómo sucedieron, circunstancias de cómo sucedieron, el tiempo, modo y lugar que se efectuó el delito, la calificación jurídica que se pretende de forma provisional, y así se van, en el mismo orden. Ahí sí que no hay pierde, pero por supuesto bien practicadito para hacerlo bien nice. Ahora, paso número 3, ya salimos de la intimación de los hechos. Paso número 3,
Escríbanle ahí al numeral segundo en la parte de arriba, declaración libre del sindicado. Declaración libre del sindicado. Bueno, claro, si ustedes recuerdan, en el artículo 81 establecía claramente que el sindicado puede abstenerse de declarar y que de ello no se utilizará en su perjuicio, ¿verdad, muchachos? Ok, pero también establece una fase, un paso del proceso penal donde se establece la declaración libre del sindicado. O sea, él podría hacerlo o no en ese momento, en la cual el juez le concede la palabra para que lo haga. Claro, le va a preguntar, ¿desea hacerlo? Y así él le dice, sí, señor juez, quiero declarar. Y fuímonos, pues entonces le da la palabra al sindicado y él empieza, llora que llora, llora que llora. Pero ni modo, ¿eh? Para eso estamos ahí nosotros de abogados de paño de lágrimas también. Entonces, él declara, establece todo lo que a él le consta, se defiende, ¿verdad? Claro que lo va a hacer. Se va a defender y va a negar toda acusación que se esté realizando en su contra. Ya estamos en ese punto, pero si se declara, entonces pasamos al paso número 4, que lo establece el numeral tercero de este artículo 82. Y a ese numeral tercero en la parte de arribita, escríbanle interrogatorio, como un paso número 4. Claro, si el sindicado acepta declarar sobre la declaración que él realizó, el Ministerio Público y abogado defensor van a estar listos para poder realizar las preguntas que consideren pertinentes y así lograr escudriñar algo falso o algo que haga falta. Algo falso en el caso del MP. Mire, pero entonces, ¿no era usted el que estaba en ese lugar, dejó tirado su teléfono telefónico y no era yo? ¿Y quién tenía su teléfono? ¿Quién tenía su aparato telefónico? Su celular. Porque ahí apareció tirado. Una persona salió huyendo. ¿Quién era? No, fíjese de que a mí me lo robaron un día antes. ¿Y tiene su denuncia? No, es que fíjese que no la puse. No, es mentira. Entonces, claro, no decimos es mentira, mentiroso. No. Lo único que hacemos es hacerle ver al juez de que aquí hay una mentira. Hacemos dudar al juez en cuanto a la solvencia de esta persona. Y que en ese caso, él diga, no, hay indicios suficientes. Este está mintiendo. Todo lo señala. Lo vamos a negar al proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el MP. Hace que el juez realmente dude de la versión que se establece a favor del sindicado. Dime. Y si no declara, compañerita, claro, pues si no declara, no hay interrogatorio y solo nos saltamos el paso. ¿Creen ustedes de que nosotros en nuestra audiencia podemos darnos el lujo de no declarar? No, tenemos que ocupar todos los espacios posibles. ¿Cuántos sujetos procesales hay dentro del proceso? ¿Cuántos, muchachos, que podríamos inventarnos para su audiencia? El juez, el fiscal, el abogado defensor, el sindicado, querellante, abogado del querellante, abogado director, testigos, peritos, el oficial de audiencias. Es un oficial de audiencias el que entra a las audiencias. El oficial de audiencias, ¿verdad? Que también participa, por lo menos está ahí, va tomando nota de lo más básico. Bueno, entonces, y puede ser, muchachos, si no logramos abarcar espacio para cada uno de nosotros, recuerden de que
Puede ser de que seamos, o sean, más de un sindicado, ¿verdad? Y si hay 3 sindicados, 3 abogados. ¿Para qué vamos a poner a uno mismo para que cobre por los 3? No, compartamos, ¿verdad? Entonces ya tenemos más espacios de cómo ocupar. Claro, en nuestra participación aquí en clase no podemos dejar escapar ni un momento para poder participar. ¿Sí? Quiero que se ganen sus puntos así a pulso. Bien, bien. Una muy buena participación. Bien, muchachos. Continuamos. Por favor, silencito. Continuamos. ¿Decir? Pregunta de que el compañero, que por qué no se hace una audiencia individual si son varios sindicados y por qué se hace en conjunto. Bueno, lo que se ventila es una acción antijurídica que cometen varias personas. Si estuviéramos procesando a varias personas por distintos hechos, entonces sí, son diferentes procesos penales que se diligencian en diferentes momentos, ¿verdad? Si son 10, 20 o 30 los que cometen un hecho delictivo, a los 30 se les procesa en el mismo acto, por el mismo delito y por la misma acción ilícita. O puede ser de que algunos cometan un delito y otros otro, ¿verdad? Que unos en calidad de autores, supongamos, otros de cómplices, coautores, ¿verdad? Que hayan participado en la acción ilícita de distintas formas para poder llegar a la acción ilícita, para poder, como se menciona, fecundar ese delito, ¿verdad, muchachos? Bueno, continuemos, ¿les parece? Y vamos por el interrogatorio, ¿verdad? Entonces, dice, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Vean, muchachos, siempre se va a mantener ese orden. Siempre se va a mantener ese orden y tienen que tomarlo en cuenta porque es el orden en el que ustedes tienen que, el juez que establezcan ustedes ahí en su grupo, es quien va a dirigir la audiencia y la va a dirigir en orden, en el orden que establece nuestro Código Procesal Penal. Y si se dan cuenta, en cada uno de los pasos siempre inicia por darle la palabra ¿a quién? Al fiscal, luego abogado defensor, luego sindicado, si existe querellante, al querellante, si existe abogado o director, que es el abogado del querellante, pues se le da también la palabra en ese orden, así se van yendo. ¿De acuerdo? Siempre se va a mantener ese orden. Bueno, ya concluimos con el interrogatorio. Inclusive el juez podría interrogar. Bueno, si ya concluimos con el interrogatorio, vamos al paso número 5. ¿Es correcto? Paso número 5. A este paso número 5 le pueden poner por nombre liga a proceso. Ligar a proceso penal, como ustedes lo quieran o lo entiendan. Bueno, y ese es el numeral cuarto. Establece el numeral cuarto del artículo 82 de nuestro Código Procesal Penal. El juez concederá la palabra al fiscal, ya se dieron cuenta del orden, al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten, o sea, para que prueben, para que demuestren con medios probatorios y para que argumenten. Ahí es donde se va a despachar una casaca tremenda, pero apegada a lo que se está ventilando, con el objeto de convencer, inclusive convencer hasta el Ministerio Público y decir al Ministerio Público, ¿qué hago aquí? Ese es el momento, ¿verdad, muchachos? Entonces ambos tienen que demostrar y argumentar que sobre la necesidad, sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. Hasta ahí, muchachos, nuestro paso número 5. Sobre la necesidad de ligarlo a proceso penal.
Entonces, muchachos, se inicia la argumentación de cada uno, ¿verdad? Van a tener que establecer que la persona sindicada al Ministerio Público y que es señalada hasta ese momento del delito que se le está indilgando, que es la señalada porque existen indicios racionales de su participación, porque se le capturó en el área, porque iba corriendo, porque no supo establecer por qué motivos iba corriendo y por qué llevaba el arma con que le dispararon al otro. No lo vieron, ¿verdad? No vieron que él le haya disparado. Pero cuando la policía vio, iba alguien corriendo. Después de que alguien disparó, a la vuelta se escucharon unos disparos. Estaba una patrulla en la esquina. Vio que iba uno como que era venado. ¿Y qué hizo? Lo detuvo. Al detenerlo, pues iba manchado de sangre, iba con un cuchillo, iba con un arma de fuego. Entonces, ¿por qué? Y es por eso mismo que en ese entorno es que va a ir la argumentación y los medios de prueba que establecerá el Ministerio Público en contra del sindicado. Ahora, aquí viene Supermama, muchachos. El abogado defensor, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer el abogado defensor para debatir la acusación que hasta ese momento se está planteando por parte del Ministerio Público? Es algo duro, es algo duro, pero ese es el chance. Entonces va a haber que hacer una argumentación y probar legítimamente que esa persona no es la responsable de la acción ilícita. Supongamos el caso, que iba corriendo, iba huyendo, porque dos personas lo alcanzaron, le pegaron en la cara, le pusieron un maletín y le dijeron: si no corres te disparamos. Y lo hicieron correr. Que estas personas él las reconoce, porque son las personas que se mantienen en la esquinita ahí tomando en una tienda. Entonces que él puede señalarlos de forma directa. Y si existe un arma que él llevaba consigo mismo y que ésta había sido detonada, que tenía pólvora y que era el arma que según el peritaje establecía que era el arma que sería utilizado para dispararle en contra de otra persona, del agraviado, le podían también hacer a él peritajes, porque él no había detonado ningún arma y no existía pólvora en sus manos. Él estaba seguro que eso iba a suceder, pero que si él señalaba a alguien más, podían también perseguirlos a ellos y ver si se podía demostrar la responsabilidad. Entonces, de esa forma, vean, muchachos, cómo hacen dudar al juez, ambos, ¿verdad? El Ministerio Público dice, el juez dice, después de escuchar al Ministerio Público, sí, tiene razón, ve pues. Pero después escucha al abogado defensor y dice, no, hay que tener cuidado al resolver, ¿verdad, muchachos? Y entonces llega el momento en que concluye este paso número 5, inicia el paso número 6 con la colita que nos quedó del numeral cuarto. ¿Qué es lo que dice? Debiendo resolver en forma inmediata. ¿Quién resuelve? El juez, desde luego. El juez resuelve de forma inmediata, ¿verdad? Bueno. ¿Y esto, muchachos, será un plazo? ¿Habrá un plazo para resolver aquí? ¿Sí? Claro, hay un plazo, es de forma inmediata. No dice suspenda y programe, no. No dice 5 horas, no. No dice vaya a refaccionar y resuelva, no. Dice en el momento, inmediato. Y yo que ustedes lo subrayaran ahí con naranja. Bueno, muchachos,
Entonces, ahí es donde empieza a argumentar, inicia a argumentar el juez, apegado y observando siempre el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, que lo obliga a ¿qué? A fundamentar debidamente su decisión. Esto quiere decir de que el juez no va a poder decir, bueno, pues entonces como aquí mataron a alguien, dispararon un arma, y como el delito que se establece en el artículo 123 es de homicidio, establece claramente que comete homicidio quien diere muerte a otra persona, pues entonces lo ligo a proceso penal por el delito de homicidio. No. Ese solo es encuadrar la acción ilícita con un tipo penal. Él debe fundamentarlo. ¿Y cómo lo va a fundamentar? Vean, es la tarea de cada uno de los jueces que van a hacer ese papel en las exposiciones. Deben hacerle ver a las partes y dejar en constancia procesal cuáles son las argumentaciones. Aquí a él le toca argumentar cuáles son las razones por las cuales él arriba a esa decisión, por qué él toma esa decisión. Bueno, ante las constancias procesales, las argumentaciones del Ministerio Público, así como del abogado defensor, la declaración libre que manifestó el sindicado, los cuestionamientos que se hicieron en contra de él, o se le hicieron a él, se establece claramente que fulanito de tal estaba a tal hora, en tal lugar, donde sucedieron los hechos en contra de tal persona, a quien se le disparó con un arma de fuego, tipo pistola, en el abdomen, y que perdió la vida, que fue arrestado por fulanito, por sutanito, cuando huía del lugar, sin hasta el momento tener certeza del por qué huía, existiendo entonces indicios racionales de que Juan Pérez haya cometido el proceso penal, el cual se le indilga hasta este momento. Se decreta, ¿qué es lo que va a resolver aquí, muchachos? Se le liga a proceso penal por el delito de homicidio, supongamos, porque hablamos de un disparo y de una persona que murió, ¿verdad? De ahí lo vamos a cambiar a robo para que sea más fácil continuar. Se le liga a proceso penal por el delito de homicidio al señor Juan Pérez, en agravio de la vida de Susana Martínez, procediendo con la audiencia de la siguiente manera. Y entonces, continuamos. Ya resolvió él, ya ligó a proceso, ya primer batalla perdida para el abogado defensor, ¿verdad? Él que hubiera querido. ¿Cómo? Exactamente, él lo hubiera querido y él estaba buscando la manera de que el juez, al momento de resolver, decretara la falta de mérito a favor de su sindicado, de su patrocinado, ¿verdad? Y así, pues bueno, contento a cobrar, ¿verdad? Sí, porque cobramos bastantito. Entonces, pero no se nos hizo, muchachos. ¿Y qué nos toca? ¿Qué nos toca? Continuar. ¿Cuál es el siguiente paso? El numeral quinto establece el séptimo paso y menciona: el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal, ¿ya vieron el orden? Al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten nuevamente, ¿se dan cuenta? Para que puedan establecer medios de prueba y argumentaciones pertinentes, pero ahora ¿para qué? Sobre la necesidad de medidas de coerción. Se establecen necesidades de las medidas de coerción.
Una pregunta, muchachos. ¿Cuáles son las medidas de coerción que existen? Hay dos medidas de coerción. Dos. ¿Cuáles son? Medidas sustitutivas y prisión preventiva. Son las dos medidas de coerción que existen. Claro. Luego ya hablamos de medidas sustitutivas y esas son otras. Esas son las que se desglosan de esa medida de coerción. Pero existen dos medidas de coerción. Bueno, estableciendo como las dos medidas de coerción, la prisión preventiva y las medidas sustitutivas, por supuesto, el Ministerio Público siempre va a querer que el sindicado sea ligado a proceso, ¿verdad, muchachos? Y al momento de ser ligado a proceso, se establezca como medida de coerción la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el peligro de fuga. Para que no pueda integrar, para que no pueda influir en el proceso. Para que no pueda influir el proceso y que no obstruya el proceso, dice. Vean, muchachos, vean. ¿Para qué? Para poder realizar una investigación. Está mucho más apegada la compañerita al punto realmente del por qué el Ministerio Público siempre prefiere de que la medida de coerción sea la prisión preventiva que se establezca. Ahora, ¿por qué razón? Sucede, muchachos, que si se priva de libertad a una persona, la investigación, claro, va a ser más corta. El plazo para investigar solo va a poder ser hasta 3 meses, ¿verdad? Solo va a poder ser hasta 3 meses, pero ¿cuál es la ventaja? Que siempre lo va a tener a disposición. Cuando se señale una audiencia por el juez solo lo va a mandar a traer al sistema penitenciario, al centro de reclusión donde él esté, y en automático al día siguiente, a la hora que él establezca, ahí va a estar. Mientras que si se otorgan medidas sustitutivas, el día de la audiencia pues, se pueden presentar diversidad de excusas. Se enfermó el sindicado, se enfermó el abogado defensor, se enfermó el querellante, ahora el agraviado no puede ir. No, hombre, y eso se nos extiende. Y la agenda del juez está hasta donde ya no se imaginan ustedes. Eso quiere decir que la siguiente fecha para reprogramar esa audiencia que nunca inició, podría ser de aquí a 1 año. Y de ahí otra excusa, otro año. No, es una de no acabar. ¿Y cuándo va a sacar? ¿Cuándo va a limpiar su escritorio del agente fiscal? Él quiere de que lo priven de su libertad y que en 3 meses esto se resuelva, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y seguimos adelante que se termine. Pero que fluya. Bueno, ese es el punto de vista del fiscal, ¿verdad, muchachos? Y la defensa, ¿qué es lo que siempre va a querer? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si es cierto, vamos a cobrar bonito. Nuestra misión, muchachos, es de que esta persona que está siendo sindicada, nuestro patrocinado, regrese a dormir a su casa. ¿Sí o no? Que si lo ligan a proceso penal, que si mató a alguien. No, nosotros vamos a cobrar por regresarlo a su casa. ¿Sí? Tenemos que buscar la manera de conseguir esas medidas sustitutivas, sin importar cuáles sean las que le establezca todo el legajo del 264. No importa, todito. Y las que se invente el juez, pero que lo deje ir a dormir a su casa. Y entonces seguimos el proceso en paz. Y esa noche cobramos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, igual vamos a cobrar, pero es más, se cobra más bonito cuando nos lo llevamos para la casa. Hasta le damos jalón. Bien, muchachos, bien.
Entonces, pues cada uno va a argumentar. El Ministerio Público va a argumentar sobre la necesidad de ligar a proceso penal. Dos puntos muy importantes, porque aquí prácticamente, muchachos, en esta etapa procesal, en esta fase, en este pequeño paso, lo único que se discute es lo que establece el artículo 262 y 263 de nuestro Código Procesal Penal. Vamos a ellos. Creo. Perfecto. Vean esto. El artículo 262 establece el peligro de fuga. O sea, que esta persona se pueda ir y ya no se pueda someter al proceso penal. Recuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de las medidas de coerción? Sujetar al sindicado al proceso penal, ¿verdad? Utilizar todo el poder coercitivo que tiene el Estado y que en este caso está o descansa en la investidura del juez para que éste someta a proceso penal al sindicado. ¿De acuerdo, muchachos? Con las medidas de coerción que la misma ley establece. Entonces, aquí lo que tenemos que desvanecer o establecer son el peligro de fuga o bien peligro de obstaculización, dice el título del artículo 263. Obstaculización a la averiguación de la verdad. Escríbanle ahí. Obstaculización, peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y peligro de fuga. Teniendo en cuenta esto, prácticamente el Ministerio Público, la argumentación y prueba va a descansar en tratar la manera de establecer todos los medios o todas las probabilidades que tenga el sindicado de fugarse o que tenga las posibilidades de obstaculizar el proceso penal y que esto impida la averiguación de la verdad, ¿verdad, muchachos? Es en esto en que debemos de trabajar en este momento. Claro, el MP va a hacer su función. ¿Y cuál va a ser la función de los abogados? Supongamos nosotros en este caso somos los abogados. ¿Qué vamos a hacer para desvanecer ese peligro de fuga y peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad? Vamos, muchachos, a tratar la manera de establecer todos los arraigos que se puedan. ¿Cómo vamos a evitar que se fugue? Hacer y convencer al juez. ¿De qué? De que es un buen ciudadano. ¿Cómo? ¿Trabajamos? Nuestro patrocinado trabaja, tiene un buen trabajo, trabaja para un buen patrono desde hace muchos años. Es una persona estable, es una persona útil a la sociedad. Bueno, primer arraigo. ¿Cómo? Una carta del patrono. Vamos, donde se establezca todo y una buena recomendación a favor de él. ¿De acuerdo? Lo imprescindible que es para el patrono que él regrese a trabajar. ¿Verdad, muchachos? Aunque no tenemos que redactarla, ¿vale? Lo podemos afirmar a él. Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre? Somos estudiantes del licenciado Alejandro Pérez. Son estudiantes universitarios. Y él nos extraña. Estudiantes de la Facultad de Derecho, de la tricentenaria Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que cursan, no, pues ustedes no, muchachos, no los quiero ver, pero que cursan el 7º semestre y que reciben clases con el licenciado Alejandro Pérez, ¿no? Que yo les voy a extrañar mucho. Bueno, efectivamente que son estudiantes de Derecho, que son estudiantes universitarios, que el muchacho estudia para ser no solo mejor un profesional en la vida, sino que un mejor ciudadano para la sociedad, alguien útil para Guatemala. Bueno,
Otro punto. ¿Algo más, muchachos? ¿Qué más? Muy bien, efectivamente, que la persona no es un delincuente consuetudinario, habitual, perdón, que él no tiene hasta el momento manchados sus antecedentes penales y policíacos, y con eso se demuestra con las papeletas de ese tipo de solvencias. Claro, muchachos, vean, mientras que nosotros estamos trabajando adentro, nuestro procurador tiene que estar afuera echando punta, ¿va? Consiguiendo, porque si en dado caso nos lo ligan a proceso, en ese ínterin sabemos de que vamos a tener que resolver la medida de coerción y no lo queremos llevar a la casa. Entonces nuestro procurador, o bien si tenemos señalada una audiencia para tal fecha, desde entonces nosotros tenemos que tener todos sus documentos. Todos esos documentos tenemos que tenerlos pilas, porque si llega el momento de tratar la manera de desvanecer el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, vamos a tener que utilizar toda nuestra garra para poder llevárnoslo a la casa, ¿verdad? Ya saben lo que pasa después. Entonces, bien, entonces muchachos, ¿qué otro, además del arraigo, alguien mencionaba algo por aquí? Además de los antecedentes, tiene 7 hijos. Si no trabaja, ¿quién le va a dar de comer a esos niños? Y él hasta el día de hoy ha sido un padre intachable. Siempre los niños han tenido sus frijolitos, sus huevitos, su crema, platanito, los lleva a estudiar. Él los lleva a estudiar. Los niños no faltan a la escuela. O sea, es un buen padre de familia. Otra cosa, y última vamos a mencionar, por favor pongan atención. Otra cosa, nadie me lo ha dicho hasta ahorita. ¿Cómo? Vamos a dejar eso. Decime. Es propietario de un hogar, de una casa. No me sé. Si padece alguna enfermedad. No. También podría ser. ¿Cómo? Sí, la relación laboral que mencionamos. Bueno, pues ya tenemos el tiempo. Vean. También funciona lo de la iglesia. Los recibos de los servicios también funcionan. Vean, deudas no mucho, pero miren muchachos, algo importante, que desvanece el peligro de fuga, o por lo menos colabora muy bien con esto. Ajá. Soltala. Ahí estamos, eso, muy bien, 100 puntos. El pasaporte, vean, tenemos visa americana, ¿verdad? Tenemos visa americana, muchachos tienen visa americana. En ese momento lleva su pasaporte y le dice al juez: señor juez, yo no tengo interés en salir del país, ni moverme de mi casa, solo quiero ir a trabajar, a llevar a mis niños a la escuela. Yo tengo visa americana, pongo a su disposición mi pasaporte, mientras que dure el proceso penal en mi contra. Yo me quiero someter al proceso penal, pero por favor, permítame regresar a mi casa. Y entonces, muchachos, con esos arraigos que por decirles algo, ¿verdad? Esas formas de establecer de que nosotros o nuestro patrocinado va a estar sujeto a proceso penal, es como vamos a lograr de que el juez diga: ¿para qué lo vamos a privar de su libertad? Sí, la privación de libertad debe ser la última ratio. Únicamente cuando no haya escapatoria, o bien cuando la misma norma legal impida medidas sustitutivas, obligue a la prisión preventiva. Feliz noche, muchachos, cuídense mucho, bendiciones a todos. Vean, por favor. El próximo jueves continuamos con esto y lo vamos a concluir, vamos a resolver dudas. Se preparan para la siguiente clase de martes y jueves los grupos número 1, 2, 3 y 4.